Estimados amigos, nuevamente un abrazo para cada uno de ustedes. Les habla Mario Olchese, hermano de Lavasori, desde Lima, Perú, la ciudad de los incas, Bueno, o el país de los incas. Vamos a tratar ahora, estimados amigos, sobre un tema que me parece bastante curioso. Y es que, como ustedes saben perfectamente, estimados amigos, la Watchtower dice que la congregación, que es lo mismo que la iglesia congregación, son todos los testigos de Jehová. La componen, la iglesia está compuesta por todos los miembros testigos de Jehová. Y así siempre lo han dicho, de que esta congregación este, es una congregación que está dirigida por la cabeza, que es Cristo, y que esta congregación se sujeta a Cristo. Pero lo interesante del caso, estimados amigos, es que esta congregación compone un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto, por supuesto, este cuerpo por una cabeza y muchos miembros. Muchos miembros. Esta cabeza es ungida. Jesús es un ungido, el ungido del Señor. Y si la cabeza es ungida, es obvio que ese cuerpo, el cuerpo del ungido, sea también un cuerpo ungido. No puede ser la cabeza ungida y solamente una pequeña parte de ese cuerpo compuesto por individuos ungidos y el resto por personas no ungidas. Eso sería una abominación. De ahí que es importante que entendamos que la congregación cristiana o la iglesia, que la Watchtower prefiere no utilizar la palabra la iglesia, utiliza la congregación, que es lo mismo, la congregación. Esa cabeza es Cristo. Y todo el cuerpo también es un cuerpo ungido. No puede ser que es ungida y el cuerpo no. De ahí que hay un problema dentro de la Watchtower, porque ellos dicen que ese cuerpo, por otro lado, en otras publicaciones, ese cuerpo es un cuerpo de los ungidos, ¿no es cierto? Solamente compuesto por ungidos, pero después dicen de que en realidad todo el cuerpo está compuesto por muchos miembros y el más insignificante es importante, hasta el más insignificante, el más pequeño, y que todos están sujetos a la cabeza, porque si solamente ese cuerpo fuera fueran los ungidos, entonces solamente los ungidos tendrían que estar dirigidos por la cabeza y no todos los testigos de Jehová. Porque si el cuerpo son solamente un cuerpo de ungidos, entonces solamente los ungidos tienen que someterse a la cabeza y no así las otras ovejas, lo cual sería crearía un conflicto. Puesto que si uno dice, no, yo no soy parte del cuerpo, ¿por qué tendría yo que someterme a Cristo si yo no soy parte del cuerpo? De ahí que la Watchtower tiene un problema, ¿no? Un problema serio que resolver, porque en otras publicaciones han dicho de que este cuerpo es un cuerpo de ungidos, pero por otro lado dicen que todos los miembros de la Watchtower, todos los testigos de Jehová, independientemente de su clase, ¿no es cierto?, son todos utilizados por Jesucristo, ¿no es cierto? Todos, hasta el más insignificante. Entonces ahí hay una contradicción y un conflicto en la posición de la Watchtower en cuanto a quién compone la iglesia o el cuerpo. En ese sentido, la Watchtower ha tenido que astutamente presentarnos una versión de del texto de Efesios 5:23,
En la antigua versión del Nuevo Mundo, del año 87, se lee lo siguiente: porque el esposo es cabeza de su esposa, como el Cristo también es cabeza de la congregación, siendo él salvador de este cuerpo. Y está entre corchetes la palabra este. Está entre corchetes en el año 87. En el año 2019, la versión plateada, dice: el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Y él le quitó el corchete. De este cuerpo. Entonces uno, cuando lee esto, uno dice, bueno, es salvador de este cuerpo. ¿Quiere decir que hay otro cuerpo? ¿Hay otro cuerpo? Está insinuando que Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. ¿Por qué no dice, como dicen otras versiones, por ejemplo, la versión, la Biblia latinoamericana dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Del cuerpo. O sea, de este cuerpo, que es la congregación, la iglesia. Pero acá, la Watchtower, a mí entender, muy mañosamente, dice: el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Como dándonos a entender que hay otro cuerpo que tiene Jesús, ¿no?, que no lo componen los ungidos. De este cuerpo. Es una mala traducción, estimados amigos, porque da a entender que hay otro cuerpo, ¿no? Que Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. De este cuerpo. Y esto es algo que no se lee en otras versiones que les voy a presentar a continuación. Por ejemplo, en la Biblia Jubileo dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Del cuerpo. No dice salvador de este cuerpo, no. El salvador del cuerpo. Y también en otra versión leemos: porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y él es también su salvador. También en la versión, hay otra versión que es la Nueva Traducción Viviente: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Muy distinto a cómo traduce la Watchtower, estimados amigos. Y en la versión internacional: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su salvador. La versión castellana dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. La palabra de Dios para todos dice: el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así podemos presentar otras versiones, ¿no es cierto? Otras versiones, como la versión Valera del año 60. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Pero, repito, la versión del Nuevo Mundo, muy maliciosamente creo yo, y muy mañosamente, ¿no es cierto?, dice: el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. Como si hubiese otro cuerpo. Como si hubiera un cuerpo diferente.
¿Por qué decir Salvador de este cuerpo? ¿Por qué no dice Salvador del cuerpo, de su cuerpo, sino Salvador de este cuerpo? Da a entender que hubiese otro cuerpo que no necesariamente tiene que ser el ungido, o sea, un cuerpo distinto. Si hay Salvador de este cuerpo, entonces puede también existir otro cuerpo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero, como les repito, la Watchtower en la versión del año 87, en la traducción del Nuevo Mundo del año 87, la palabra este cuerpo, o sea, este de este cuerpo, o sea, está entre corchetes. Vean ustedes en la traducción del Mundo del año 87, pero en la del año 2019, la versión plateada, ya le quitaron el corchete y le ponen este cuerpo. Y esto no es gratuito, esto es algo como para pensarlo, estimados amigos. Ya que, como repito, para la Watchtower hay un problema cuando dice pues que Cristo y su cuerpo, por un lado, enseñaban y enseñan que tiene que ver con los ungidos, cabeza ungida, cuerpo ungido, pero por otro lado dicen, no, si hacemos esa explicación o si damos esa interpretación del pasaje que la cabeza es ungida, también es el cuerpo, entonces los que no son ungidos tendrían que quedar fuera del cuerpo, porque no queda otra. Si los testigos de Jehová son miembros de ese cuerpo, todos en general, ungidos o no, entonces hay un problema. ¿Cómo podría ser la cabeza ungida y el cuerpo estar compuesto por la mayoría de miembros no ungidos y una pequeña cantidad de estos que sí son ungidos, ¿no? Entonces, no tiene sentido, ¿no? No. Entonces ellos tienen ahí un impasse, ¿no? ¿Cómo hacemos acá? Porque Cristo es la cabeza y cabeza y cuerpo se sientan en el trono, reinan, ¿no es cierto? El cuerpo entero reina con la cabeza, Cristo con su cuerpo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, el cuerpo, Jesús se va a sentar en su trono de gloria, ¿no es cierto? Se sienta la cabeza con su cuerpo, pero no puede ser el cuerpo solamente los 144.000.